Bueno, pues mandamos un shalom para todas las personas que van a ver la grabación de esta enseñanza desde aquí, desde la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez. Soy el pastor Juan González y mandamos un saludo a los seguidores de nuestro canal en YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Estamos en una tarde más de Shabbat, como nosotros nos reunimos los sábados por la tarde para guardar el séptimo día bíblico, y desde aquí compartiendo otra enseñanza más de este canal, cuya perspectiva es la enseñanza de las raíces hebreas de la fe, de la cual nosotros hemos creído nuestro Mesías Yeshua. Y bueno, vamos a compartir el tema número 13 ya de esta serie que ha ayudado mucho a preparar estas enseñanzas, a compartirlas. Desde luego a la gente que las vaya a ver, les pedimos comenten, siempre respetamos los comentarios a favor o en contra. Nuestro interés aquí no es pensar que tenemos el dominio de la verdad absoluta. Estamos aprendiendo cada vez más lo que el Eterno quiere revelarnos y estamos contentos y también compartiendo con las personas lo que Dios pone en nuestro corazón. Y bueno, pues vamos a continuar el día de hoy con esta serie que le hemos llamado ya desde antes la Torá, y se ha basado en el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, donde por cierto todo ese capítulo habla del deleite, la bendición, la dicha, la bienaventuranza de tener la palabra, de tener la Torá. Y en este verso 16 dicen: tus estatutos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Es que la palabra es la que nos renueva, la palabra es la que nos transforma y la palabra es de la cual nos sustentamos para seguir aprendiendo todos los días. Y hoy traigo para ustedes esta que es la enseñanza número 13 ya de la serie, y la he titulado primero como una pregunta, y dice: ¿anulamos la ley por la fe? Obviamente ahí el término ley en la traducción, ¿verdad?, en español del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, se refiere a la Torá, no siempre, ¿verdad? Pero aquí sí se refiere a la escritura. Entonces la pregunta, que viene de un versículo que escribe Pablo y ahorita lo vamos a estudiar, es esta: ¿anulamos la ley, la Torá, por la fe? Porque hay que recordar que en el cristianismo se dice que ahora que estamos en la fe, en la justificación por la gracia, por el solo creer y confiar en Yeshua como nuestro Mesías, ya la ley ya es innecesaria. Para algunos la ley ya terminó, porque la ley era una esclavitud. Y bueno, vamos a ver si estas ideas que provienen del cristianismo son correctas, se pueden fundamentar con la escritura. Y también vamos a explicar Romanos 10:4, donde el pasaje con una interpretación más centrada dice Pablo: porque el propósito de la Torá es el Mesías. El propósito de la Torá es el Mesías. Así es de que este es el tema que vamos a presentar. Esperamos que la gente lo vea hasta el final para que pueda entender el contenido de esta enseñanza. Y bueno, la enseñanza pasada, la número 12 de la serie, le llamamos la Torá de Moisés y del Mesías. Y empezamos esta enseñanza en Juan 1:45, que dice: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la Torá, así como los profetas. Esto se refería a Yeshua, de quien ya vimos en esta enseñanza hablaba Moisés desde la antigüedad, y donde pudimos demostrar que Yeshua bíblicamente es el segundo Moisés, el legislador de la ley que aparece de nuevo como lo hizo al inicio Moisés, para entregar una correcta interpretación de la Torá para todos los que lo seguimos hasta el día de hoy. Así es de que la gente que no haya visto la enseñanza pasada, les invitamos a que la vean. Y mire, rápidamente entrando en el tema de hoy, quiero pasar a este malentendido, hablando acerca de la relación que hay entre la fe y la Torá. Porque el creyente cristiano parece estar más apegado a la fe, sola gracia. Y nosotros ahora estamos enfatizando que la Torá sigue vigente. Y es que un malentendido de Pablo, mala interpretación de Pablo, es el factor que contribuye a este malentendido entre los cristianos respecto al tema de la ley. Son los escritos de Pablo, los cuales se han malinterpretado y mal traducido también. Y aquí voy a dar solo un ejemplo. Un pasaje que se usa mucho para hablar de que la ley ya terminó, es Romanos 10:4,
que en la versión Reina Valera del 60, que usa mucho el cristianismo evangélico, dice así: porque el fin de la ley es Cristo. ¿Y cómo entiende usted así literal? Porque el fin de la ley, o sea, la ley se acaba con Cristo. Cristo viene y ya la ley ya murió. Y así se cree, así se interpreta, creyendo con esto que Cristo vino a terminar la ley. Sin embargo, hay que irnos al original griego que está escrito ese pasaje para entender qué es lo que realmente quiso decir Pablo. Y ahí vamos a encontrar la palabra griega telos. Ahí la pongo en griego y entre comillas se pronuncia telos. Según el diccionario Strong griego es la palabra 5056 y fue mal traducida en la versión Reina Valera como fin, el fin de la ley. Pero esa palabra telos significa realmente propósito, meta o finalidad. Es distinto. Y por cierto, esa misma palabra telos se encuentra también en 1 Timoteo 1:15, que se traduce de forma más correcta, porque ahí se traduce: el propósito de este mandamiento es el amor. Propósito, meta, finalidad, eso significa telos. ¿Por qué le pusieron fin? El fin de la ley, o sea, se acabó la ley. Es muy diferente, ¿no? A decir el propósito de la ley es Cristo. Vean, las malas traducciones de las cuales dependemos y torcemos la escritura, torcemos el sentido original de lo que Pablo estaba diciendo. Por eso es necesario aclarar el tema. La traducción que se llama Palabra de Dios para Todos, porque hay que recurrir a otras Biblias traducen mejor que Reina Valera. ¿Cómo traduce ese mismo pasaje de Romanos 10:4 esta traducción? Dice: Cristo fue el cumplimiento del propósito de la ley. Eso es correcto. No, Cristo vino a dar fin a la ley, no, Él es el cumplimiento del propósito por la cual la ley fue escrita. Todo lo contrario. Y con esta aclaración se comprueba que la idea de que al venir el Mesías la Torá termina, o que Él vino a cumplirla por nosotros para que ahora ya nosotros no tengamos que hacer nada, son ideas que no tienen fundamento en la Escritura. Y que por cierto son ideas muy arraigadas entre los cristianos. No, Yeshua ya vino, Cristo ya vino a cumplir la ley por mí, yo ya no tengo que hacer nada. Vino Cristo a poner fin a la ley. Mala traducción. Más bien este pasaje quiere decir que en Yeshua se cumplió la Torah. A Él apuntaba la Torah y Él la cumplió para darnos ejemplo, no para venir a terminar con ella ni abolirla. Y fíjense cómo esto coincide con lo que dice Pablo en Romanos 3:31. Ahí Pablo se pregunta, vean, y fue la pregunta con la cual empecé la portada de esta enseñanza. Luego, por la fe, ¿invalidamos la Torá? O sea, al venir la fe, ¿ya la Torá ya quedó anulada? Dice él, pregunta. Y él mismo se contesta y dice: en ninguna manera, sino que con la fe confirmamos la Torá. Confirmamos la Torá, no la anulamos. En pocas palabras, fe y Torá no están peleados. La fe nos debe de llevar a la Torá. Ese es el sentido de la palabra que habíamos ignorado. Y por eso aquí pongo, vean en esta imagen, ¿qué relación hay entre la fe, que por cierto en hebreo fe se dice emuná? ¿Qué relación hay entre fe y Torá? Porque para muchos, ya vimos ahorita en las portadas de algunas enseñanzas, las quieren poner en contra. Fe y Torá, dicen, son antagónicas. No, al contrario, van de la mano, según el pensamiento de Pablo, no son contrarias. Y lo voy a explicar rápidamente, vean. Y aquí pongo, según el pensamiento de Pablo, la justicia de la Torá viene por la fe. ¿Qué dice Pablo en Romanos 3:21 y 22? Pero ahora, aparte de la ley, o sea, aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Elohim, de Dios, testificada por la Torá misma y por los profetas. La justicia de Elohim
por medio de la fe en Yeshua el Mesías, para todos los que creen en él. Ahí entra la fe, porque no hay diferencia. O sea, eres judío o vienes del mundo gentil pagano, no hay diferencia. Crees en Yeshua, obtienes la justicia de Dios, que ya había sido anunciada en la Torá y los profetas. Y Pablo también habla de la ley de la fe. Romanos 3:27 pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, en pocas palabras, ¿cómo es que logramos ser justificados ante Dios? Por la fe. Eso es correcto, es bíblico, no estamos en desacuerdo. Y Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces, la fe es necesaria para que la justicia de Dios que estaba en la Torá ahora se nos adjudique a nosotros. Eso es válido. La fe se necesita para dar cumplimiento a la Torá, la justicia de la Torá en nuestra vida. Ya lo vimos ahorita, Romanos 10, del 1 al 4, Pablo dice esto. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Elohim por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio, o sea, hablando a sus hermanos judíos, de que tienen celo de Elohim, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Elohim y procurando establecer la suya propia, vean, ahí estuvo el error de los judíos, no se han sujetado a la justicia de Elohim. Porque el propósito de la Torah es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué dice aquí Pablo? Reprende a sus hermanos judíos que llegaron a pensar que imponer su propia justicia, su propio esfuerzo, su propio mérito, con eso iban a lograr adjudicarse la justicia de la Torah. Pero no, dicen, ya estaba establecido. La Torah apuntaba al Mesías. Él era el que iba a venir a cumplir y la fe en él nos hace parte de esa justicia de la Torah que no se gana ahora con esfuerzo, sino por los méritos de él al creer. Entonces la fe nos da acceso a la justicia que la Torah había prometido, pero ahora no por esfuerzo, por mérito propio, sino por la fe en el Mesías. Y eso es lo que dice Pablo. Entonces, de ahí proviene algo que en el cristianismo se le llama la justificación por la fe, que es una doctrina bíblica, sí, pero a veces es llevada a un extremo donde saca a la Torah por la fe, cosa que no podemos hacer, ya lo vimos. ¿Qué dice Romanos 3:28? Pablo, así concluimos que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, pero quiero aclarar ese pasaje, porque es otro pasaje que los cristianos malinterpretan y dicen, ya ves, ahí está, la fe, la ley, queda fuera. Pero no entienden lo que es obras de la ley, que lo voy a explicar. Pero empecemos con esto, vean. Aquí la palabra fe viene de la palabra griega pistis, y ahí lo pongo en griego y entre paréntesis cómo se pronuncia, pistis, que usted lo puede encontrar en el diccionario Strong griego, la palabra 4102. ¿Y qué significa pistis? Que se traduce como fe. Significa fidelidad, lealtad. Y a la vez esa palabra proviene de la palabra hebrea emuná, que la va a encontrar en el diccionario Strong hebreo, la palabra 530. ¿Y qué significa emuná? Bueno, el significado nos da a entender que no es una fe basada en la pura ilusión o en una esperanza irreal. Fe es fidelidad a lo que está escrito ya en la Torah. Aquí no vale como dijo esa artista, no, cada quien tiene su verdad. No. Hay una sola verdad y está en la palabra. Si usted confía en esa palabra, si usted es fiel a lo que está escrito en la Torah, eso es fe. De manera que la fe es fidelidad a la verdad, a lo ya escrito en la palabra. Pero no solo implica creer como muchos han pensado, sino también significa confiar
y sobre todo obedecer, que esa es la parte que muchos no quieren ver. Dicen, yo tengo fe porque levanto la mano y ya. Ah, pues está bien, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer después de levantar la mano y creer lo que se te está predicando? Tienes que practicarlo. Porque si te vas de ahí después de levantar la mano y no obedeces lo que aprendiste, tu fe no sirve. Porque la fe es fidelidad a lo que está escrito y implica creer, confiar y obedecer. ¿Y qué dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin emuná no vas a poder agradar a Dios. Porque no vas a confiar y no vas a obedecer. Entonces siempre vas a andar fuera de su voluntad. Entonces, si no hay Torah, ¿en qué basamos nuestra fe, hermanos? ¿En lo que a usted se le ocurra? ¿En lo que usted quiera creer? No. La fe se tiene que basar en algo sólido. Y eso algo sólido es la palabra, en lo que está escrito. Y no solo creerlo, obedecerlo. Eso es emuná. Eso es fe. Ahora vean, ¿a qué se refirió en el pasaje que acabo de citar de Romanos 3:28 cuando Pablo dice sin las obras de la ley? Porque hay muchos cristianos también caen y no saben lo que significa. Dicen, mira, ahí está, ya sin la ley, sin la Torah, eso ya no sirve. No. A ver, ¿qué es las obras de la ley? Las obras de la ley no eran más que leyes o normas inventadas por los fariseos que creían que por medio de ellas cumplirían mejor la Torah y así alcanzarían su propia justicia. Eso es obras de la ley. La Torah escrita era una cosa, pero las obras de la ley eran agregados, mandamientos de hombres de los fariseos, que según ellos por cumplir esos mandamientos aseguraban cumplir la Torah y establecer su propia justicia por mérito y esfuerzo propio. A eso se refiere Pablo. Eso sí dice, eso no. Por mérito propio, por esfuerzo propio no lo vas a hacer. Eso es obras de la ley. Eso está en Romanos 9. Ahora, Romanos 9, 31 y 32, en esta traducción del lenguaje actual, yo recomiendo a los creyentes no confíen en una sola traducción. Vaya y vean varias Biblias, si no las puede comprar, consúltelas en internet. Y fíjese cómo dice esta traducción de Romanos 9:31, refiriéndose a los judíos que querían por las obras de la ley justificarse. Fíjense cómo les dice Pablo. En cambio, los israelitas fueron rechazados porque trataban de cumplir la ley, la Torah, para que Elohim los aceptara. Y preguntan, ¿y por qué no fueron aceptados? Porque querían que Elohim los aceptara por lo que hacían y no por confiar solo en él. Entonces, no hay nadie que pueda decir, por los méritos propios, voy a llegar a justificarme ante Dios. Eso sí no se puede. ¿Cómo estamos aquí? Por los méritos de Yeshua. Por confiar en él, no por las obras de la ley que nosotros podamos hacer. Eso está claro y es correcto. Pero vean, entonces, hablando de la fe, ¿cuál es el requisito para acceder a la salvación y a las promesas de Dios? La fe en el Mesías es el único requisito para ser justificados. ¿Y qué dice Romanos 3:30? Porque hay un solo Elohim, un solo Dios, que justifica por la fe. ¿Y qué es fe? Emuná, creer, confiar y obedecer. Y dice, a los circuncidados, o sea, tanto a los judíos como a los incircuncidados, o sea, los que venimos del pueblo gentil pagano. Tanto para unos como para otros el requisito es lo mismo. La fe, el creer, el confiar, es lo que nos va a justificar ante Elohim. Ahí está establecido. Y de ahí nos incluimos nosotros. Los gentiles, ya dije, somos injertados al olivo natural. ¿Y quién es el olivo natural? Israel. Romanos 11:24 dice, y contra naturaleza fuisteis injertados en el buen olivo. Y fíjense cómo pregunta Pablo, y cuanto más estos, ¿a quién se refiere? A los judíos que no guardaban la ley, que son las ramas naturales, ellos son las ramas naturales del buen olivo,
ellos también serán injertados en su propio olivo, que es Israel. Por ahora muchos de ellos están fuera porque no han creído, se resisten a creer en el Mesías. Pero cuando crean, igual que nosotros, van a ser de nuevo injertados en el buen olivo que es Israel. Eso queda claro. Ahora, la fe también es la que nos justifica. Pablo enfatiza que la fe en el Mesías es el único camino para obtener la deseada justificación ante Dios. Y pone como ejemplo a nuestro padre Abraham. ¿Qué dice Romanos 4, del 2 al 3? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Elohim. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Entonces, los méritos de él fue creer a la palabra, a la promesa de inicio, que tendría un hijo que ya, cuando ya era viejo, y de una esposa que ya no podía tener. Para eso se requirió fe, creer y confiar, y tuvo que esperar más de 20 años para que la promesa se hiciera real. Un hombre de fe, pero ¿cómo demostró su fe? Confiando, creyendo y obedeciendo. Eso es la emuná, la que nos justifica. Pero esa fe, y aquí aclaro, no anula la Torá, antes la confirma. Otra vez Romanos 3:31. Porque si hay una verdadera emuná hacia Dios, no debería haber problema en obedecer los mandamientos. ¿Por qué? Porque la obediencia es el primer fruto de una fe auténtica. Si yo digo creo en Dios, pero no hago nada, no obedezco, entonces mi fe no sirve. Entonces, ¿por qué los cristianos tienen problemas de obedecer mandamientos y se justifican que la pura fe ya no necesitan obedecer? ¿Dónde está el fruto? ¿O no dijo el Señor, el árbol por su fruto se conocerá? Ese es el fruto de la obediencia. Entonces, en conclusión, la fe no anula la Torá. El gentil, ya lo explicamos, el que proviene del mundo gentil pagano, no está obligado a cumplir las normas de pureza ceremonial, por ejemplo, que los judíos sí estaban obligados. Pero tampoco eso significa que toda la Torá queda anulada. Y cito nuevamente Romanos 3:31. ¿Qué dice Pablo? Luego, ¿anulamos la Torá por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la Torá. Apréndaselo bien ese pasaje. Y hablando a los judaizantes, a los que sí querían imponer en la época de Yeshua, en la época de Pablo, perdón, la circuncisión y otras leyes ceremoniales, a los gentiles conversos, aquí dice Pablo en 1 Corintios 7:19. La circuncisión se refiere a los judíos que hacían prosélitos y les imponían todas sus leyes. Dice, la circuncisión nada es. Y la incircuncisión, entre paréntesis pongo, vivir como gentil. Un incircunciso, vivir como gentil, dice también, nada es. ¿Y cómo concluye? Lo que vale es guardar los mandamientos de Adonai. En pocas palabras, al judío que vive basado en puras reglas, ceremonias y tradiciones legalistas, dice, eso no es nada. Ya en Yeshua eso ya. Pero también tú, gentil, que dices que nada más crees y no haces nada, vives todavía sin ley, tampoco eso no es nada. Ambos, judíos y no judíos, lo que vale es guardar los mandamientos. Eso es lo que vale. Y ve aquí, confirma una vez más Pablo que la Torá sigue activa. ¿De qué se trata la Torá? Mandamientos. Entonces, fe y obediencia, ¿qué relación hay? La fe y la obediencia van de la mano. Obedecemos sus mandamientos no porque tenemos que hacerlo, sino porque lo amamos y queremos agradarlo. Yo siempre he dicho, bueno, si tú eres cristiano y reniegas de los mandamientos y no quieres obedecer, yo te pregunto, ¿en verdad amas al Señor? Si dices que lo amas y que tú entregas todo por el Señor y no quieres guardar el Shabbat porque te cuesta mucho, ¿en verdad lo amas? ¿En verdad quieres hacer su voluntad o la tuya? Por eso aquí pongo, podemos obedecer, porque una vez que creemos en Yeshua y somos salvos, somos hechos nuevos.
Ya no somos los mismos y en verdad nuestro corazón se convirtió, sinceramente, ahora somos nuevas criaturas. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? En esta versión dice, por lo tanto, si alguno está en el Mesías, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. ¿Qué es lo viejo? Los malos hábitos. Cuando vivías a tu manera, haciendo lo que te daba la gana, vivías sin Torah, sin mandamientos. Y ahora que dices ser nueva criatura, ¿quieres vivir igual? Pues ¿de qué se trata? Tenemos que ser nueva creación. ¿Y qué es nueva creación? Vivir en obediencia. Eso es. Y es difícil de entender. Espero y no. Entonces, la fe es aquella que se practica. La Biblia nos dice que Adonai bendice y recompensa la obediencia. ¿Y dónde dice eso? Santiago 1:22 y 25. Siempre se ha dicho que Santiago pareciera que está en contra de Pablo, porque Pablo habla de una salvación por fe, por gracia, y Santiago enfatiza la obediencia. No van en contra, es lo mismo, bajo este contexto de explicación. ¿Qué dice Santiago 1:22 al 25? No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, ¿a qué se refiere? A la Torá. El que está enfocado en la Torá que da libertad, ¿quién dice que esclaviza? Y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. Recibirá bendición al practicarla. Entonces, ¿quieres obedecer? Ahí está la ley de la libertad. ¿Cuál es? La Torá. No es una ley de esclavitud. Sería una esclavitud para aquel que se siente forzado a obedecerla. Pero no se trata de hacerlo por obligación, sino por amor y gratitud al Padre. Y esa misma fe es la fe que testifica. La obediencia también es necesaria porque es importante. Porque mire, en el testimonio de la misma escritura, otros miran cómo vivimos, ven nuestro testimonio y eso debe glorificar a Elohim. ¿Qué dijo Yeshua en Mateo 5:16? Para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre. Si no hay obediencia y no hay sujeción a los mandamientos, entonces ¿qué vas a modelar? Y ahí tenemos la obediencia de Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, que gracias a su firmeza de no adorar aquella imagen, llevaron al propio rey de Babilonia a humillarse y reconocer al Señor. ¿No es cierto? Ahí está. La obediencia de Pablo y Silas en la cárcel, después de haber sido encarcelados por predicar, llevó el testimonio ahí en la prisión cantando himnos al Señor, a pesar de que, vean, tenían los pies y las manos en el cepo. ¿Qué era el cepo? Estaban atados y aún así glorificaban al Señor y por eso el testimonio llegó hasta el carcelero se convierte. Por eso dice el Salmo 119, 1 y 2, dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la Torá del Señor, dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Porque ahí está el fruto, ahí está el testimonio de obediencia, emuná, que confirma que tú realmente estás obedeciendo la palabra. Y terminamos con esto, vean. Relación entre fe y mandamientos, que parece que para el cristiano de hoy es todo lo contrario, son antagónicos, no es así. Al final la Escritura enfatiza que tener fe en el Mesías, emuná, va de la mano con el guardar mandamientos. ¿Dónde dice eso? No me lo invento, Porque ¿sabe usted que este será el distintivo de los santos al final de los tiempos? Al final de los tiempos, ¿cómo se va a descubrir si un creyente es un verdadero creyente y seguidor de Yeshua el Mesías? ¿Solo por lo que habla y recita textos y dice que él es un fiel creyente o por qué? Por lo que hace. ¿Y qué dice Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia de los santos, los que van a ser perseguidos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Fíjese, son dos cosas.
Guardar mandamientos y la fe en Yeshua son el distintivo de un verdadero creyente. ¿Y sabía usted que la trampa final que el antimesías va a traer y engañar a muchos creyentes ya fue profetizada en 2 Tesalonicenses 2? Fíjese, lea conmigo este pasaje, es muy claro. Una advertencia de Pablo de cómo van a ser engañados muchos creyentes al final de los tiempos, que ya los estamos viviendo. Y dice, por esto Elohim, Dios, les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Y qué es la verdad? La Torá, la palabra, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué es un injusto? Aquel que vive sin mandamientos. Ese es un hacedor de iniquidad, alguien que vive sin Torá. Y aquí dice que al final la mentira que el antimesías vendrá a difundir es que ahora podemos vivir sin Torá, sin verdad. Eso es un engaño, porque al final de los tiempos, los que en verdad estaremos en el Mesías seremos aquellos que guardemos mandamientos y la fe de Yeshua. Y así terminamos la enseñanza, que esperamos sea de bendición para las personas, la comenten, nos digan lo que aprendieron de la enseñanza, ojalá que la enseñanza haya sido clara para las personas, la puedan compartir, se suscriban al canal y que sigan atentos de los siguientes temas que vamos a compartir. Y que, por cierto, aquí les comparto cuál va a ser el tema que sigue, porque ya que entramos al pensamiento del apóstol Pablo, el siguiente tema que esperamos lo esperen con interés, le voy a llamar Pablo malentendido. Y pregunto, ¿enseñó Pablo en contra de la Torá? ¿Enseñó Pablo en contra de la Torá? Así lo creen muchos cristianos, y vamos a demostrar que esto es una idea errónea. Así es de que mandamos shalom y bendiciones a las personas que siguen nuestro canal y los esperamos en la próxima enseñanza. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.